Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga, gracias por acompañarnos en nuestro programa de Conexión de Fe. Y es una bendición que nos permita llegar hasta sus hogares una vez más y permita que la palabra de Dios llegue hasta su casa. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Que nos permite el Señor tener el privilegio de poder compartir con usted la palabra de Dios. Y quiero invitarle precisamente a eso, que vayamos a ver la palabra de Dios, lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Hoy quiero compartir con usted algo de suma importancia. Como siempre lo hemos dicho, la palabra de Dios es demasiado importante como para poderla ignorar. Así es de que me gustaría que en este tiempo que vamos a tener juntos, en esta media hora que el Señor nos permita compartir con usted, podamos nosotros aprender algo y poder ser retados y edificados con la palabra de Dios. Vamos aquí en el libro de Mateo. La palabra del Señor nos enseña aquí en el libro de Mateo 18. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mira el calificativo, o mira lo que el Señor dice, que sería mejor para una persona caer en lo profundo del mar con una piedra amarrada que hacer tropezar a nuestros pequeñitos. Qué importancia es lo que Dios pone para nosotros y qué importante es entonces la conducta de nosotros en el camino del Señor, y de eso quiero hablar con usted en este día. La pregunta es, ¿por qué como un niño? ¿Por qué Jesucristo pidió que nos comportáramos como un niño? Vamos ahora para que el Señor nos ayude a poder esclarecer esto y podamos nosotros salir edificados en este día. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias por bendecirnos, Señor, y darnos la bendición de poder tenerla con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de ser nosotros quienes llevemos su palabra, Señor, y seamos los portavoces de ella, Señor. Padre, queremos pedirle que bendiga cada vida que está del otro lado de la cámara, en cualquier lugar del mundo que nos vayan a ver. Y suplicamos, Padre, que usted toque vidas y transforme corazones, Señor, para que puedan, Señor, vivir una vida conforme a lo que usted quiere que vivamos, Señor. Ruego, Padre, que haya personas que se entreguen a usted y, Padre Santo, que reciban a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, gracias. Le damos las gracias a usted, Padre Santo, y le pedimos que nos use en este día en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bueno, la pregunta o el tema de hoy viene en forma de pregunta, como lo estamos diciendo. ¿Por qué como un niño? ¿Por qué será que cuando los adultos pelean por una posición o un puesto, hacen hasta lo imposible por lograr eso que tanto anhelan? Esta pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo no viene de una pregunta de una persona cualquiera. Esta pregunta viene de sus propios discípulos. Viene de la gente que estaba trabajando con Él. Viene de la gente que andaba caminando con Él. El problema aquí es de que esta gente está viendo la posición o lo están viendo de la manera equivocada. Es decir, ellos estaban tan preocupados por preguntarse quién era el mayor, quién iba a ser más importante en las cosas del Señor. Y déjeme le digo una cosa, a veces nosotros pensamos, y aún lamentablemente en las cosas del Señor hay mucha competencia aún en las iglesias. En las iglesias hay gente que está predicando, está compartiendo, y hay personas que están pensando, me gustaría ser como fulano, me gustaría ser como fulano, pensando no en lo que el pastor está haciendo, sino en que el pastor viaja, en que el pastor hace esto, hace aquello, tiene autoridad. En realidad eso es ver con ojos mundanos. El principal objetivo del evangelio es servir al Señor. Y Jesucristo usó lo mejor que podía haber, la mejor ilustración que Él pudo haber puesto es precisamente esto. Un niño. Y lo vamos a explicar ahorita por qué. La realidad es que debemos de buscar la grandeza de nosotros, no debemos de buscar nosotros la grandeza en la tierra. El que quiere ser grande se debe de humillar, es lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Nosotros pensamos que la grandeza se mide de acuerdo a lo que tenemos. Hay un dicho por ahí que dicen,
que tanto tienes, tanto vales. Eso es aquí en la tierra. Pero si nosotros estamos buscando que el Señor Jesucristo nos bendiga y estamos buscando que el Señor Jesucristo sea el glorificado, usted y yo lo principal que tenemos que hacer es humillarnos y no pretender ser alguien que nosotros no debemos ni siquiera tener en mente ser. Ningún siervo del Señor puede decir yo soy mejor que el otro. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos humillarnos. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí en el libro de Mateo también. Mateo 23:11 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y no está hablando de edades. El que es mayor o el que se siente superior, dice el Señor, sea siervo de vosotros. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta no solamente califica para personas que tienen algún ministerio en la iglesia, esto califica para todos y cada uno de nosotros. Jesucristo nos quiere enseñar a través de su palabra que nosotros debemos de entender que el buscarlo a Él no es buscar riqueza, no es buscar posición, no es buscar tampoco el que se nos reconozca. Toda la persona que queremos acercarnos a Jesucristo, tenemos que acercarnos queriendo que Él sea glorificado. Dice la palabra de Dios que Juan estaba diciendo, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. A veces nosotros vamos a la iglesia con visión equivocada, con pensamientos equivocados. Y lamentablemente eso es lo que muchos están enseñando en las iglesias en el día de hoy. Tú puedes ser reconocido, tú puedes ser enviado y puedes ser grande. Hay muchas iglesias que están predicando en el día de hoy el humanismo y están predicando que puedes ser próspero. Y el problema es que todas estas cosas que está predicando, la gente que está viniendo a estos lugares, a estas iglesias, están llegando y tomando un evangelio diferente al que Jesucristo nos enseñó. Porque están enfocando en que tú puedes ser alguien grande. Tú debes de parar de sufrir. Tú debes de ser una persona rica porque Dios es rico y ninguno de sus hijos debe de padecer necesidad. Eso no es verdad. Eso no nos predica y tampoco nos lo enseñó Jesucristo de tal manera. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, la palabra del Señor nos enseña que Él no poseyó absolutamente nada aquí en la tierra. Todo lo que Jesucristo poseyó fue enseñanza para nosotros. Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Juan también que Él nos dio ejemplo. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, Maestro. Y Él dijo, vosotros me decís a mí Señor, me dicen Maestro. Y dices bien porque lo soy. Pero dice el Señor Jesucristo, ejemplo os he dado, cuando Jesucristo estaba lavándole los pies. Si Él siendo el Maestro, Él siendo el Señor de señores, Él siendo el Todopoderoso, se humilló para lavarle los pies a sus siervos, ejemplo nos dio para que nosotros hagamos lo mismo y no pretender ser nadie más grande que nadie. Porque no lo somos. El único grande es Él. El único poderoso es Él. Y el único que merece toda la gloria y toda la honra es Él. Y para explicarnos esto, el Señor de señores mandó traer a un pequeñito. Y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 2 de lo que leímos. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Llamó a un niño. La Biblia no dice qué edad tenía este niño. Pero Jesucristo llamó a un niño para darnos el ejemplo que Él nos quería dar. Y llamando Jesús, dice, a un niño, lo puso en medio de ellos. Cuando Jesucristo puso a este niño en medio de ellos, Él lo puso con el afán de hacerles entender qué inocencia y qué corazón tienen los niños. Hay muchas razones para las cuales el Señor usó a un niño como ejemplo para los adultos. Un niño como ejemplo para nosotros los adultos. En el versículo 3 nos enseña y nos dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, si no os hacéis como niños. Esto quiere decir entonces que nosotros somos adultos y estamos ya mayores, pero tenemos que tener la actitud de un niño. La palabra hacéis viene de la palabra griega que significa strepo. Esta palabra quiere decir volverse uno mismo. En otras palabras, tú puedes actuar y puedes volverte como a un niño. Tú puedes hacer las cosas que un niño hace, tanto en lo moral como cambiar en tu manera de pensar, en perdonar. Nosotros a veces queremos que nuestros hijos sean rectos y que obedezcan y que sean respetuosos, pero nosotros no lo estamos enseñando. Usted agarra a un niño y usted como padre lo acaba de disciplinar a ese bebé o a ese niño.
Y después usted le dice a ese niño que le dé un beso. Y ese niño va y se lo da. O sea, tienen esa humildad y tienen ese corazón para perdonar inmediatamente. Uno como adulto está a veces guardando rencores. Uno como adulto está todo el tiempo peleando. Uno como adulto está todo el tiempo pensando, si me la hizo, me la va a pagar. Jesucristo dice, quiero que seáis como un niño. Y cuando nos enfoca y nos pone de presente a un niño de frente, no está hablando que hagas las cosas que un niño hace en cuanto a jugar y en cuanto a comportamiento. Pero sí nos está hablando en cuanto a nuestras actitudes. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, usó como ejemplo a un niño por obvias razones. ¿Cuál es la naturaleza de un niño? Que nosotros los adultos deberíamos de desarrollar en nuestro comportamiento. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la naturaleza? Ya le dije, un niño simple y sencillamente se deja llevar por sus padres. Y para Jesucristo, para Dios, nosotros somos sus niños. Número 1, tiene que haber humildad en nosotros. Humildad. En el versículo 4, el Señor Jesucristo nos dijo, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y no está hablando de humillación, de que te digan de cosas y tú te quedes callado. Está hablando de humillación, de que seas honesto y que seas lo suficientemente maduro para comprender que no eres tú el que está haciendo las cosas, es el Señor. Y que los grados y que tampoco los puntos te los estás llevando tú, es el Señor. Dios es el que hace todas las cosas, no nosotros. Pensamos y creemos que yo soy el importante cuando estoy haciendo las cosas. En este momento yo estoy predicando aquí en la televisión. No soy yo el importante porque estoy predicando aquí. Yo soy un siervo más que el Señor le está permitiendo a través de la tecnología llevar ese evangelio y llevar la buena salvación hasta tu hogar. Hasta donde tú me estás viendo en este día. Pero yo no soy importante. Lo importante es el mensaje. Yo no soy nadie aparte de Jesucristo. Separados de mí, dice la palabra de Dios, nada podéis hacer. ¿Qué es la humildad en esta aplicación de este pasaje que acabamos de leer? Un niño pequeño reconoce que depende total y depende totalmente de aquellos que lo cuidan, de aquella persona que cuida de él. Por tanto, no confía en sí mismo y se acerca más a su proveedor, que es su padre o su madre, para recibir su provisión diaria. En otras palabras, un niño llega a su casa y él sabe que va a haber comida en su casa y está esperando el momento de llegar porque sabe que lo único que va a hacer es llegar y comer. La palabra del Señor nos enseña también aquí en el libro de Lucas 11:3 y nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es la oración modelo que Jesucristo hizo para nosotros, que cada día dependamos de que nosotros creamos y dependamos de que el Señor va a proveer ese pan necesario para nosotros. Eso es lo que un niño hace, llega a su casa, no pregunta si hay de comer, él solamente pide de comer. Es exactamente lo que el Señor nos pide a nosotros, que nosotros como los niños lleguemos con esa confianza creyendo que Dios va a proveer lo que necesitamos para el día de hoy. Muchas veces estamos preocupados por el día de mañana y ni siquiera sabemos si vamos a despertar o no. Estamos tan preocupados por qué va a pasar mañana que nosotros lo único que nos preocupa es pagar renta, pagar biles, pagar todo lo que tengamos que pagar y ni siquiera nos hemos preguntado si vamos a despertar mañana o estaremos aquí todavía. Jesucristo nos dijo que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día tiene sus propios problemas, su propio afán. Que confiemos en Él, que esperemos en Él. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. Él tiene toda la respuesta a nuestras interrogantes. Jesucristo no necesita, hermano, que nosotros estemos llamándole y preguntándole y diciéndole si nos va a dar o no. Él solamente quiere que confiemos. Y un niño tiene la humildad suficiente para esperar en sus padres y se siente seguro con ellos. Número 2, su alimentación. Y aquí estamos hablando de alimentación. Mira lo que nos dice en el libro de Pedro. Primera de Pedro 2:2. Desead
Otra vez la palabra como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos. La palabra desead es cuando los que han tenido la bendición de ser padre pueden entender cómo el Señor, cómo el bebé anhela el pecho de la madre y desea estar comiendo. Hermano, esa es una leche que le va a hacer bien. La leche materna es la mejor que puede haber para el crecimiento de un bebé. Un niño nunca va a reclamar a su madre, tampoco porque le da la leche hervida. El bebé simplemente abre la boca y come lo que le dan. Nosotros debemos de depender totalmente de la palabra de Dios para poder nosotros recibir ese alimento. Nosotros, a Jesús compararnos con un niño, dice en este modo, debemos de asegurarnos que estamos tomando el alimento espiritual correcto. El alimento espiritual no adulterado. Como yo dije ahorita, que no se esté predicando lo que la Biblia no dice. Que estemos seguros de que lo que se nos está enseñando y lo que se nos está advirtiendo está en la palabra de Dios y no en el pensamiento y el corazón del hombre solamente. Ni que tampoco esté contaminado por los falsos o la falsedad de este mundo. La filosofía del mundo hoy en día, hermano, es totalmente, bueno, siempre ha sido un error, siempre ha sido una porquería lo que en este mundo se vive. Debemos de entender que la leche y el alimento espiritual que usted y yo necesitamos no se encuentra en los libros del mundo ni en las bibliotecas, se encuentra en la palabra de Dios. En los 66 libros que Dios ya nos dejó, ahí encontramos toda la necesidad o todas nuestras respuestas a nuestras interrogantes. Dice aquí que sea un alimento que me ayude a crecer, dice sano y fuerte en el Evangelio. Solamente lo vamos a encontrar en el Evangelio. Para que podamos cumplir con todo lo que Dios nos mandó, usted y yo necesitamos nutrirnos y necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Porque cada uno de nosotros que fuimos salvos y los que hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos una tarea que hacer y necesitamos estar bien alimentados. Bien alimentados por varias razones. Porque tienes que estar bien alimentado para que tengas fuerza y poder llevar el Evangelio. Tienes que estar bien alimentado porque se te van a presentar oposición y tengas resistencia también para mantenerte de pie cuando todo esto pase. Tienes que tener resistencia para poder entender que lo que vas a enfrentar no es cualquier cosa. Es quizá también de días, de semanas, de años. No lo sé. Pero la palabra de Dios nos pide que nos alimentemos lo suficientemente bien para mantenernos de pie en cualquier adversidad espiritualmente. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No nos preocupemos por esa comida física. Claro que debemos comer físicamente, no estoy diciendo que no, pero lo que me refiero es de que nuestro principal objetivo debería ser que nuestro alimento espiritual sea el de la palabra de Dios y estemos constantemente llenándonos y alimentándonos y cumpliendo lo que debemos de cumplir nosotros. La palabra del Señor dice que cuando el Señor nos llamó con un propósito. Nos llamó con el propósito primero, salvarnos. Una vez que fuimos salvos, nos llamó con el propósito de que usted y yo seamos usados. Pero Dios no puede usar a una persona orgullosa. Dios no puede usar a una persona altanera. No puede usar a una persona que cree que no necesita ni de la lectura bíblica ni de la oración. Porque en ello habita realmente todo lo que nosotros podemos hacer para el Señor. A través de la lectura y a través de la oración. Es de la manera que usted y yo recibimos y podemos tomar la dirección que el Señor quiere que tomemos. Entonces, para nosotros ser como esos niños o como el Señor Jesucristo nos pide que nosotros seamos, tenemos que tener humildad, tenemos que tener esa alimentación sólida para mantenernos otra vez en pie. Recuerde, lo que Jesucristo puso un niño enfrente y solamente nos lo puso como ejemplo para que nosotros andemos y caminemos como un niño delante de Él, dependiendo del Señor Jesucristo, creyendo que Él nos va a suplir todo, entendiendo que Él nos hizo una promesa y que nos la va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, dice la palabra de Dios. Él sabe cumplir todo lo que nos promete. Número 3,
la enseñanza. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de los Salmos 34:11, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Dice la palabra de Dios, Jesucristo vino a mostrarnos y a enseñarnos cómo deberíamos de andar aquí en el mundo. Jesucristo vino a enseñarnos que nosotros no somos eternos, que somos pasajeros, somos peregrinos solamente y tenemos que aprender cómo vivir en este mundo para poder disfrutar allá en la eternidad con el Señor. Los niños tienden a ser curiosos. En la enseñanza estamos hablando de cómo aprender. En la enseñanza estamos hablando de lo que el Señor quiere mostrarnos a nosotros. Un niño tiende a ser curioso y hace muchas preguntas al Señor. Y dice aquí, y el Señor eso es lo que nos está diciendo. Si tienes preguntas, házmelas. Yo te las quiero responder absolutamente todas. No te quiero dejar ninguna duda. ¿Quién mejor que nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién mejor que el Espíritu Santo para enseñarnos, para aconsejarnos, para guiarnos y para hacer las cosas correctamente como Él quiere que las hagamos? Nosotros a veces dependemos y confiamos más en otros libros y está bien, Dios usó grandes hombres, usó y sigue usando como a MacArthur, y sigue usando a Spurgeon y usó a grandes hombres que Dios utilizó y que siguen siendo de bendición para nosotros. Pero el mejor que tenemos para enseñarnos se llama Jesucristo y se llama Espíritu Santo. No hay mejor que ellos como nuestros maestros. Es decir, no busquemos al hombre o en las religiones lo que solo en Cristo podemos encontrar. Solo Jesucristo es el único que nos puede aclarar todo lo que usted y yo necesitamos que nos sea aclarado. El hombre tiende a hacer lo contrario de un niño por lo regular, creyendo que todo lo sabe. El hombre le gusta más bien que le pregunten y no que pregunte. Nosotros los adultos, y especialmente cuando ya eres un graduado, cuando ya fuiste al instituto, al seminario, tú sientes que ya todo lo sabes. Pero mira lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Santiago 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y mira lo que dice Mateo 23:8. Pero vosotros no queréis o no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Solamente tenemos un maestro de quien realmente aprender. Solamente tenemos un Señor verdaderamente de quien desearíamos aprender. Y Él mismo nos puso como ejemplo a este niño. Dijo, ¿quieres ser grande? Yo te voy a enseñar cómo ser grande. ¿Quieres ser alguien de verdad distinguido? Yo te voy a enseñar cómo ser ese hombre distinguido. Nosotros al buscar al hombre estamos en competencia con otras personas. Jesucristo no busca competencia. Jesucristo busca humildad. Y Él está diciendo, yo te voy a enseñar cómo puedes avanzar, yo te voy a enseñar cómo realmente puedes ser ese hombre que tú deseas ser, si es que en verdad quieres servir al Señor. Por último, el número 4 dice que busca la compañía y la protección de su padre. Un niño todo el tiempo quiere andar agarrado de la mano de su padre o de su madre porque se siente protegido. La palabra del Señor es clara, nos la enseña perfectamente todos estos ámbitos que te estoy diciendo, todos estos puntos. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de los Salmos. Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él es el único que nos va a guiar y nos va a cuidar. Andando de su mano no hay nada, absolutamente nada que temer. Dios tiene un cuidado absoluto de los que le buscamos, de los que le servimos. Nosotros buscamos la compañía, debemos de buscar la compañía diaria del Padre para con nosotros. A veces nos creemos autosuficientes, pero no lo somos. Los niños gozan de la presencia del Padre en casa y se sienten seguros cuando el Padre está ahí. Se gozan cuando el Padre pone su atención en ellos. Un niño desea pasar tiempo con su papá. Un niño cuando ve llegar a su padre del trabajo, lo primero que hace es correr con él y querer pasar tiempo con él. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña, que nos volvamos como esos niños que anhelan la presencia de su Padre y que se sienten seguros cuando están al lado de Él, del Padre. Pero también el Padre disfruta que su Hijo venga, así como que Dios y Jesucristo disfrutan de que nosotros lo busquemos a Él.
Con nuestro Padre Celestial no deberíamos de permitir, dice, que dicha confianza y comunión sea quebrantada por el pecado. Nosotros deberíamos estar constantemente en comunión todos los días. Todos los días deberíamos estar en comunión con nuestro Padre Celestial. No deberíamos de permitir que esto se quiebre, porque cuando se ha cometido pecado y no se confiesa, es cuando la relación se rompe. La relación rota con Dios no nos va a llevar a ningún lado más de que a la depresión, al pecado y a hundirnos más. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos un abogado delante de nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que este abogado está día y noche abogando por nosotros. Así como hay un acusador que de día y de noche nos acusa, así hay un abogado que nos está defendiendo todos los días, se llama Jesucristo. Pero tenemos que tener una comunicación con Él, una relación con Él. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Cuando esa relación se rompe, es cuando hay problemas. Un niño, si rompe algo, en lugar de querer componer lo que rompió, se asusta y corre con su padre. Cuando el niño rompió algo, eso que rompió le da miedo porque piensa o se le vienen a la mente muchas cosas y lo primero que hace es correr a esconderse detrás de su padre. Esa es la relación que busca Dios de nosotros. Que cuando cometamos un error, que cuando hayamos fallado, nos asustemos nosotros y corramos al Padre para que Él pueda arreglar lo que tú y yo no podemos arreglar. Que cuando tú y yo hayamos cometido ese error, vayamos corriendo a escondernos en la presencia de nuestro Señor para que podamos ser librados de esa situación. Eso es lo que realmente el Señor quiere y busca de nosotros, que dependamos totalmente de Él, que busquemos la compañía y la protección de nuestro Padre Celestial. Todos nosotros quisiéramos ser grandes, todos quisiéramos ser distinguidos, pero nuestra grandeza no debería ser aquí en la tierra, va a ser allá en el cielo. La palabra del Señor nos dice aquí en el libro de Mateo 11:11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Si la Biblia nos enseña que Juan el Bautista fue uno de los más grandes, la Biblia nos dice que el más pequeño que se humilla delante de Dios en el reino de los cielos es mucho mayor que Juan el Bautista. ¿Quieres ser grande? Empieza por humillarte. ¿Quieres ser grande? Confía en tu Señor Jesucristo. Si tú quieres ser reconocido y quieres ser una persona que el Señor lo va a ayudar y que lo va a engrandecer, humíllate aquí para que seas engrandecido allá. Dios te sigue buscando, te sigue hablando. Jesucristo sigue salvando vidas. Espero que en este día el Señor te haya hablado y deseo de todo corazón que abras tu corazón y tú te conviertas, dice la palabra de Dios, a Él. Y dice la palabra de Dios que Él quiere que tú te humilles como ese niño que nos presentó. Dios quiere ayudarte. Dios quiere bendecirte. Pero la pregunta es, ¿tú quieres que el Señor te bendiga? Dale gracias a Dios porque tenemos esa oportunidad todavía. Que el Señor te bendiga y gracias por habernos escuchado y por habernos acompañado en este programa. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.